el método agregar usuario y modificar usuario. Entonces acá sí es diferente. Aquí le estamos diciendo que modifique el usuario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a apreciar primero el agregar usuario. Entonces, vamos a cambiar aquí las clases. Ya vamos a crear el método agregar usuario y modificar usuario. Ambos reciben un objeto de la clase usuario, y modificar usuario si lo cambiamos porque solamente con el usuario tenemos. Entonces vamos a eso. Vamos a irnos a la parte de datos 2 y de datos 1 tenemos el método que se llama agregar usuario. Entonces cogemos este método que nos devuelve un string, y aquí este método que devuelve un string vamos a pasarlo aquí a la clase datos 2. Entonces aquí tenemos nuestro método, creo que aquí bueno, tenemos nuestro método crear usuario. Simplemente voy a botarle todo esto así para que no nos saque error. Entonces le pasamos un usuario que vamos a insertar en la base de datos. Entonces lo mismo, vamos a crear un objeto, vamos a crear aquí una variable string y una variable statement para poder modificar la base de datos. Y para que esto nos funcione tenemos que crear este statement. Esto aquí está sacando pues un error porque no tenemos, pues vamos a organizar aquí el cele primero. Entonces, ¿cómo insertamos un registro en la ¿cómo insertamos un registro en la base de datos? Esto le decimos acá surround block with try catch. Bueno, aquí le decimos retorno usuario agregado correctamente, y en caso de que no se pueda agregar le vamos a colocar aquí en caso de que haya un error vamos a decirle ocurrió un error al intentar insertar el usuario. Entonces vea pues lo que vamos a hacer acá. La instrucción para insertar el usuario es diferente. Aquí le decimos insert into y le decimos la tabla que vamos a ingresar. Insert into, la tabla se llama usuarios. Insert into usuarios. Y aquí le decimos values y vamos a colocar los campos que vamos a insertar en la base de datos. Los campos que son, lo primero que vamos a insertar es el código del usuario, que es un campo string. Después los nombres del usuario, que es otro string, los apellidos del usuario, que es otro campo string. Lo hago así porque ahorita lo voy a cambiar. La clave, que es un campo string, y el perfil, que es un campo numérico. Como es un campo numérico, este no lleva comas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reemplazar estas comillas dobles, los vamos a reemplazar por el valor que vamos a insertar. Entonces, donde es el código del usuario, le decimos mi usuario punto get el código del usuario, y ahí está. Para que esto no nos quede así tan empalizado, lo vamos a ir colocando acá. Ahora, después sigue el campo de nombres y apellidos. Entonces vamos a empalizarlo de esta manera. Le decimos mi usuario punto, aquí le decimos get nombres, y vamos a pasar esta línea para acá para que nos quede en orden. Después sigue mi usuario get apellidos. Voy a copiarme esto que me sirve. Entonces vamos a copiar estas dos cositas y le ponemos aquí mi usuario, ya no es get nombre sino get apellidos. Entonces vamos a darle enter acá. Y por aquí sigue get clave. Entonces vamos a ponerle eso. Aquí le decimos, pero aquí ya no es get nombres sino get clave. Y vamos a tirar esta linecita para acá. Por último sigue el perfil. Verá que el perfil no tiene doble comilla. Simplemente voy a ponerle esta. Así queda, no, así queda correcta. Ahí está. Y aquí le vamos a poner get perfil. Y aquí vamos a darle enter acá.
Vamos a formatear un poquito. Entonces aquí está la instrucción. Insert into usuario values. Le estamos pasando, jalando el código del usuario, los nombres, apellidos, clave y perfil de lo que le pasamos en el objeto usuario. Hasta el momento le decimos statement.create statement y no la hemos hecho. Para ejecutar el query, simplemente le decimos st. Y ejecutamos un método que llama un execute update. No necesitamos un result porque no, de este método no devuelve nada. Y de esta manera tenemos el método agregar usuario, que es el método que nos sirve para agregar un usuario en la base de datos. De esta manera ya tenemos el insertar usuario. Si venimos acá, después nos está diciendo creemos el método modificar usuario. Entonces de la base de datos, así también tenemos el método modificar usuario. Lo tenemos acá. Vamos a coger este método modificar usuario, vamos a pasárselo a la clase datos2 y vamos a crear el método modificar usuario. Entonces acá voy a quitarle todo esto porque el método de modificar usuario ya es un tanto diferente en base de datos. Entonces en base de datos, cuando le digamos modificar usuario, solamente le vamos a pasar como parámetro ya no le tenemos que dar la posición porque la base de datos nos va a saber hacer el where, va a saber a qué base de datos lo vamos a hacer. Entonces, para modificar el usuario, vamos a copiar estas líneas de acá. Perdón. Voy a copiar estas líneas de acá hasta el execute. Ahorita cambiamos el query y automáticamente pues esto saca un error porque este statement necesita que esto esté bloqueado con un try catch. Ahora sí, en caso de que haya un error, vamos a colocarle luego de que nos pinte el error en el logger, vamos a ponerle aquí esto, digamos, ocurrió un error al intentar modificar el usuario. Listo, ahí ya nos saca error. Pero la instrucción para modificar un usuario no es así. Cambia la instrucción SQL, que es la que vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, cuando vayamos a modificar un usuario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle esto. Update, la tabla que queremos cambiar, que es usuarios. Y aquí le decimos set y empezamos a colocar los campos que deseamos cambiar. Entonces le vamos a decir set. Entonces los campos que vamos a cambiar es el campo nombres y le decimos que nombres es igual al campo que deseo cambiar. Después le digo coma y continuamos con nuestra instrucción. Entonces vamos a decirle set nombres. Entonces aquí seguimos. Nombres igual al campo que deseo cambiar, que enseguida lo cambio. Y lo mismo vamos a hacer para todos los cambios de la base de datos. Está nombres, apellidos. También cambiamos el campo clave y el campo perfil. A diferencia que perfil, como no es un campo numérico, lo ponemos así. Ahora, para que no nos lo cambie todos, y esto es peligroso, les puede pasar, tenemos que decirle cuál campo vamos a cambiar. Le decimos where el ID de usuario sea igual al código del usuario que deseamos cambiar. Y este es como el esqueleto de la instrucción update, pero vamos a cambiarla. Estos nombres no los vamos a colocar así, sino que estos van a ser los nombres que vengan en el objeto usuario, punto, el método getNombres, y voy a copiarme esto, y esto lo voy a poner acá, y acá, y acá. Pero lo cambiamos obviamente, los apellidos los actualizamos con los apellidos, la clave la cambiamos con la clave, el perfil lo cambiamos con el método que se llama perfil. Ahí está, donde el usuario sea igual a, vamos a ponerlo, donde el usuario sea igual a get, aquí le ponemos get, el método se llama ID usuario. Entonces aquí estamos actualizándolo por SQL. Update usuario set, ojo que aquí este set espacio en blanco, aquí necesito un espacio en blanco, los nombres sea igual a los nombres, coma, los apellidos sea igual a los apellidos, coma, la clave sea igual a la clave, el perfil sea igual al perfil, donde aquí ya no lleva coma al último,
donde el usuario sea igual a mi usuario.getIDusuario y ejecutamos el query. De esta manera hacemos el método modificar usuario en base de datos. Vamos a cambiarlo aquí en el formulario de usuarios. Entonces le decimos aquí, le estamos diciendo, aquí creamos el usuario, aquí vamos aquí a decirle aquí ya es el objeto mis datos 2 y aquí mis datos 2 y mis datos 2 ya no tiene la posición, simplemente estamos cargando. Ya lo último lo que hacemos es que mostramos el usuario. Todo este código no tiene problema. Este código de cancelar no tiene problema. Ahora vamos a hacer el código de, bueno, vamos a aquí, sigamos mirando. Ahorita estos de primero, anterior, último van a tener un lío. Ahorita los cambiamos, pero voy a dejarlos de último. Vamos a tener aquí el borrar pregunta. Vamos a dejar los de navegación, siguiente, anterior los vamos a dejar de últimos. Por el momento vamos a cambiar las operaciones, que es el insertar, modificar, borrar. Vamos a ver aquí cuando nos hace el borrar. Quienes pregunta está seguro, y aquí en mis datos tenemos el método borrar usuario. Vamos a incluir un borrar usuario en la clase datos2. Entonces en la clase datos, por aquí tenemos el método borrar usuario. Y cuando le estamos diciendo borrar usuario, le estamos mandando la posición del usuario que vamos a borrar. Eso lo tenemos que cambiar en nuestra nueva clase de datos 2. Ya no me sirve la posición. En base de datos le pasamos el código del usuario que deseamos borrar. Entonces ya no digámosle que le estamos pasando la posición, sino que le estamos pasando una variable string llamada usuario, que es donde está el código del usuario que vamos a borrar. Entonces cuando vayamos a borrar un usuario, prácticamente vamos a decirle, voy a ejecutar copiar estas líneas que me sirven todas aquí, y la instrucción SQL cambia. Entonces aquí cuando vayamos a borrar un usuario ya no le decimos delete de usuario, sino no le decimos update, sino que le vamos a decir a la instrucción es delete from la tabla usuarios, ¿cierto? Where, y aquí le decimos la condición donde el código del usuario sea igual al código del usuario que deseo borrar, y el código del usuario que deseo borrar es lo que nos pasan acá como parámetro, que es el usuario que vamos a borrar. Delete from usuarios, where usuario igual a usuario. Esta instrucción la tenemos que marcar en un try catch. Ay, perdón, pero aquí está malo, le doy control Z. Surround block with try catch. Ahora, usuario borrado correctamente. Si en caso de que haya algún problema en la sintaxis, qué sé yo, se desconectó la base de datos, miles de cosas pueden pasar. Entonces ocurrió un error, a intentar, aquí coloquémosle, borrar el usuario. Entonces aquí le estamos diciendo delete from usuario, donde el código del usuario sea igual al usuario que nos mandaron. Ahí está muy bien. Y aquí le estamos ejecutando la instrucción y le estamos diciendo execute update SQL usuario borrado correctamente. Ese viene siendo el método borrar usuario. Vámonos aquí a usuarios y aquí ya no le digamos mis datos, sino que aquí le decimos de mis datos 2 vamos a borrar que usuario. Ya cambiamos esta variable usuario actual por el cuadro de texto donde mantiene el usuario, que es txt de usuario.getTest, y ahí estamos borrando y mostramos el mensaje. Bueno, esto de último registro, ahorita tenemos que cambiar esto de último registro, ese es el que no me va a gustar. El de buscar, bueno, vamos a dejar también el de buscar para lo último, y el de mostrar registro también tiene un problemita este mostrar registro. Simplemente este mostrar registro lo vamos a comentariar todo este mostrar registro, porque este nos va a poner problema. También vamos esto de
usuario actual y todo eso, vamos a cambiarlo, eso todavía no nos, eso nos va a poner problema. Lo de llenar tabla sí lo vamos a cambiar. Entonces aquí lo de llenar tabla, ojo lo que estamos haciendo, aquí sí vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio aquí bien chévere en el cambiar tabla porque ese sí no está funcionando como yo, ese sí va a funcionar diferente. Bueno,